Esta semana estudiaremos el tema relacionado con el fruto del Espíritu Santo. No son muchos frutos, es un solo fruto, traducido en muchas virtudes maravillosas que todos quisiéramos ver en nuestra experiencia diaria. En realidad, el fruto del Espíritu es el carácter de Jesús revelado en nuestra vida. Jesucristo habló de esto con sus discípulos antes de irse. Leamos Juan 15, 4 y 5. Dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Estos dos versículos que acabamos de leer contienen el secreto de una vida cristiana victoriosa y llena del Espíritu, y llena de los frutos o del fruto del Espíritu. La clave es: permanezcan en mí. ¿Sabes? Se predica mucho de este permanezcan. Se habla mucho, se comenta, se discute, se escribe y se canta, pero parece que nada sucede porque simplemente no entendemos que este permanezcan, entre comillas, no es una actitud pasiva, sino activa. Y mira, esto no tiene nada que ver con la salvación. Para alcanzar la salvación no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, 1000 veces, 1.000.000 de veces nada. La salvación es gratuita. Jesús lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Somos salvos únicamente por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. Pero una vez que hemos sido salvos, entonces sí necesitamos permanecer, entre comillas, permanecer. ¿Permanecer qué? Permanecer salvos. Y aquí sí entra nuestra participación, que no es otra cosa sino la respuesta de amor al infinito amor de Jesucristo. Dios nos ha dejado 3 instrumentos mediante los cuales permanecemos en Jesús. Estos instrumentos son el estudio diario de su palabra, la oración en todo tiempo y el hecho de salir y buscar a una persona para Cristo. A eso nosotros comúnmente le llamamos la testificación, la obra misionera, como quieras llamarle. Cuando hacemos estas 3 cosas, estudiar la Biblia, orar y buscar a una persona para Cristo, ahí estamos permaneciendo en Cristo. Porque ese permanezcan, entre comillas, no es una actitud romántica, filosófica. Es algo práctico, diario, constante. Ahora, cuando permanecemos en Él, entonces empieza a aparecer en nosotros el fruto del Espíritu, que, como dijimos, no es otra cosa sino el carácter de Jesucristo. El problema es caer en el romanticismo de la vida cristiana y pensar que porque vamos una vez por semana a la iglesia, porque cantamos emocionados y porque tratamos de ser mejores cada día, ya estamos permaneciendo en Cristo. No. Esto no funciona así. Pero para saber si esto trabaja o no, es necesario colocar en práctica los 3 instrumentos: orar, estudiar la Biblia y buscar a una persona para Cristo. Sabes que a lo largo de mi ministerio he conocido muchas personas que vivían vidas apáticas, improductivas, pero cuando descubrieron los 3 instrumentos de permanecer y los pusieron en práctica, la vida de estas personas revolucionó. La vida espiritual de ellas dio un giro completo y hoy son cristianos victoriosos y felices. Vamos ahora a la segunda parte. Hablaremos aquí del amor como el primer fruto del Espíritu. Leamos Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En realidad, Pablo sigue mencionando otras virtudes en los siguientes versículos, pero todo nace a partir del amor. El amor está colocado en primer lugar.
¿Por qué crees que el amor es el punto de partida? Porque Juan dice que Dios es amor. Jesús es el amor de Dios en persona. Cuando Jesús transitaba en las calles de este mundo, las personas podían ver en Él al amor encarnado. El amor no era un simple concepto, era una persona, la persona maravillosa de Cristo. Ahora, si nosotros, simples mortales, pecadores arrepentidos y redimidos por Cristo, aceptamos la invitación de permanecer en Cristo, de mantenernos así ligados a Cristo, de cultivar el compañerismo diario, la comunión diaria con Cristo, es lógico que en esa convivencia con Jesucristo, pues su carácter se reproducirá en nuestra vida y nosotros pasaremos a amar como Jesús amó. El problema es que estamos preocupados en parecer santos y muchas veces nos olvidamos del amor, cuando el amor es el que da origen a todas las otras virtudes. Pero la historia de la iglesia siempre ha sido así, ¿sabes? Mucha preocupación en parecer y se olvidaba del ser. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. En realidad, sin Jesús, lo único que podemos hacer es aparentar, falsificar, pintar la fachada por fuera, cuando el edificio por dentro se está cayendo a los pedazos. Y como dije, ese fue el problema de la iglesia a lo largo de la historia, el vivir solo de la apariencia y para la apariencia. En los tiempos de Oseas, el profeta llamó al pueblo de torta no volteada, pastel no volteado, dirían los mexicanos, bolo no volteado, dirían los brasileños. ¿Por qué? Estaba cocinada solo por un lado, por el otro lado estaba cruda. Quiere decir bonito por fuera, mucho fruto, dorado, pero por dentro masa cruda, fea. En los tiempos de Jesús, Él llamó a su iglesia de sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Por fuera mármol blanco, lápidas preciosas, pero por dentro hueso y carne podrida. Y en nuestros días Jesús se dirige a la iglesia de Laodicea y la llama iglesia tibia. ¿Por qué? Tiene un lado caliente y el otro lado frío. El resultado de mezclar el agua fría con el agua caliente es el agua tibia. Por fuera muchas veces la iglesia parece maravillosa, pero por dentro es fría como un témpano. Ah, querido, y mira, no te alegres, no digas sí, pastor, eso es lo que usted dice, eso es verdad. La iglesia es tibia. Pues antes de pensar así, yo personalmente necesito mirar a mi propia vida y analizar lo que soy. ¿Los frutos que aparecen en mi vida son frutos del Espíritu o simplemente son frutos de mi esfuerzo, de mi dominio propio? ¿La vida que vivo es auténtica o es solo fachada? La única manera de presentar frutos auténticos es estar conectado al pámpano, es permanecer en el pámpano. Y el pámpano es Jesucristo. Cuando tú estás ligado a Jesús, cuando tu vida está ligada a la vida de Cristo, es lógico que el carácter de Jesucristo se reproduce en tu vida. Y los frutos aparecen, en primer lugar, el amor, que es la base para todas las otras virtudes de la vida cristiana. Hablemos ahora del gozo, de la paz y de la paciencia. Esta es la tercera parte del estudio. El gozo que aparece en la vida del cristiano no es el fruto de las circunstancias, no es la alegría que brota en el corazón porque todo te sale bien, todo está maravilloso y el sol está brillando en tu vida. No. El gozo que es fruto del Espíritu Santo es la comprensión del amor de Jesús que se derrama a raudales en la vida del que lo busca. Cuando se vive en Cristo y el fruto del Espíritu aparece en la vida, es posible alegrarse en medio de las circunstancias adversas. Pero entiende bien, digo en medio y no por causa de las circunstancias adversas. La persona que se alegra con el dolor y el sufrimiento es masoquista. Yo no estoy hablando de eso. Es lógico que nadie desea las cosas tristes de la vida. Pero vivimos en un mundo injusto y muchas veces el dolor va a tocar la puerta de tu corazón. Pero si estás en Cristo, aprenderás a gozarte en Dios y en su amor, a pesar
de que las sombras del dolor envuelvan tu vida. Lo mismo sucede con la paz. Cristo dijo que Él nos daba su paz, pero no como el mundo la da. Es que en el mundo la paz es la ausencia de conflictos, mientras que el cristiano puede dormir en paz a pesar de las circunstancias difíciles y de los conflictos. Esto fue lo que sucedió con Cristo en el mar de Galilea. Sus discípulos estaban desesperados por causa de la tormenta. Pensaban que iban a hundirse, iban a morir. Y el Señor, mientras ellos estaban desesperados, el Señor dormía plácidamente, porque su confianza estaba depositada en su Padre. Sabes, querido, la única manera de llegar al puerto seguro de nuestra caminata en esta vida es aprender a permanecer en Cristo. Cuando oramos, estudiamos la Biblia todos los días y traemos personas a Cristo, aprendemos a ver el mundo con los ojos de la fe y no simplemente con los ojos físicos. Entonces, alabaremos a Dios en medio de la oscuridad y tendremos paz a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de conflictos, en un mundo de tristeza, de dolor. Ahora, si estamos separados de Jesús, pues el dolor, la tristeza acaban con nosotros, pero si estamos conectados a Él, si permanecemos en Cristo a través de esos tres instrumentos, en medio de la oscuridad vamos a ser capaces de alabar a Dios, de gozarnos. Vamos a tener paz en el corazón y el resultado será la paciencia. Paciencia, en primer lugar, con nosotros mismos. Paciencia con las personas que nos rodean. Y paciencia con la propia vida. Esto es importante, porque a veces sufrimos inútilmente. Por ejemplo, queremos que todos sean como nosotros creemos que deben ser. No aceptamos a las personas como son. Nos volvemos perfeccionistas y empezamos a cobrar de todo el mundo. Y naturalmente nadie acepta personas así. Entonces, como nadie nos acepta, pasamos a sentirnos las víctimas de este mundo y a creer que todos están contra nosotros. Olvidamos que la vida es como un espejo. Si tú miras al espejo con cara de gruñón, pues el espejo te va a devolver la misma imagen. Si tú miras al espejo con una sonrisa, el espejo te va a devolver la misma imagen. Es la misma cosa. El mundo, las personas afuera van a ser para ti lo que tú eres para ellas. ¿Quieres un ejemplo? De mañana anda en la calle, encuentra una persona que no la conoces, está toda con el rostro serio, caminando, pensando en sus problemas, pero tú dile buenos días con una sonrisa, vas a ver que él de repente sale de su mundo y casi sin querer te sonríe de nuevo. ¿Por qué? Porque la vida es así, el mundo es como un espejo. Cuando alguien dice, nadie me quiere, no hay lugar para mí en este mundo, es simplemente porque tú te has aislado del mundo o estás proyectando para el mundo la imagen que el mundo te está devolviendo. Pero para proyectar alegría, gozo, paz al mundo, tienes que tener paz en tu corazón. Y para eso tienes que estar conectado a Jesucristo, permanecer en Jesucristo. Ahí el fruto del gozo, la paz, la paciencia aparecen en tu vida. Vamos a la cuarta parte de la lección. Leamos primera a los Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso, no se envanece. Interesante. El amor es paciente y bondadoso. En otras versiones de la Biblia dice paciente y benigno. Hablemos de la benignidad que nace de la paciencia y de la bondad. ¿Qué cosa es paciencia y bondad? Es el amor en acción. ¿Qué es la benignidad? El amor en acción. La benignidad es una palabra que en la Biblia se usa básicamente para referirse a la manera como Dios trata al pobre pecador. Sabes, nosotros pecamos y en consecuencia merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿qué sería de nosotros si Dios nos hubiera dado lo que merecemos? Si Dios nos hubiera tratado como merecemos, pues estaríamos todos condenados para siempre a muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero por causa de su benignidad, que nace de su amor, Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos perdona. Nos da una segunda oportunidad y nos enseña a caminar
para no estar cayendo y maltratándonos e hiriéndonos constantemente. Esa es la manera como nosotros también deberíamos tratar a las personas a nuestra vuelta, con benignidad. Tratar a las personas que cometen errores con amor, perdonarlas, darles una segunda oportunidad, ayudarlas a caminar de nuevo. No hay peor castigo para la persona que erró que la propia conciencia diciéndole que no vale. Echarle en cara sus errores no ayudará mucho. Si realmente vivimos con Jesús y si el fruto del Espíritu aparece en nuestra vida, pues entonces seremos capaces de extender la mano al caído y ayudarle a levantarse. La otra virtud que se menciona en esta parte es la fidelidad. Dice Pablo que el cristiano debe decir sí, sí o no, no. Nada existe peor que engañar, que ser deshonesto con alguien. Por ejemplo, si alguien viene a pedirte una cosa, un empleo, vamos a decir, tú eres un empresario y tú no tienes condiciones de ayudarla, no hay un lugar vacante en tu empresa, ¿qué deberías decirle a esa persona? Voy a pensar, voy a ver, y simplemente olvidarte de lo que dijiste. ¿Dices voy a ver solo para librarte de la persona? ¿O deberías decirle la realidad de las cosas? Claro, de una manera cariñosa, de una manera correcta, de tal manera que no desanimes a la otra persona, pero decirle la realidad. El problema es que nosotros a veces mentimos, entre comillas, piadosamente. No existe mentira piadosa. A veces hacemos vivir a las personas con una ilusión. Yo me encontré otro día con una persona que está esperando un empleo. Yo sé que no va a tener ese empleo. Yo sé que la persona que le ha dicho que lo está pensando no le va a dar el empleo. Lo dijo simplemente para librarse de esa persona. Ahora, la persona a quien se le dijo que posiblemente haya empleo, está toda ilusionada, haciendo planes y soñando con ese empleo. A eso es lo que me refiero. El cristiano tiene que ser un cristiano que muestre fidelidad, que inspire confianza, que las personas puedan creer en lo que ese cristiano dice, porque cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Bueno, el fruto del Espíritu se ve en la práctica, no en la belleza del discurso. Dar un discurso de fidelidad es la cosa más bonita, pero pedir a Dios que su carácter se refleje en nosotros de tal manera que por donde vamos las personas puedan confiar verdaderamente en nosotros, ahí es otro discurso. Llegamos al fin de este estudio hablando de la mansedumbre y el dominio propio. Jesús dijo que deberíamos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Sabes, la mansedumbre no es una virtud que se adquiere mordiéndose los labios para no hablar una palabra inapropiada en un momento de ira, no. La mansedumbre es también un fruto del Espíritu. Dios desea que tengamos el dominio sobre las tendencias naturales de la carne. El Espíritu Santo vino para producir en nosotros el fruto del dominio propio que necesitamos para controlar las pasiones de nuestra naturaleza. Necesitamos estar seguros de que el Espíritu Santo quiere mantener el control sobre nuestras acciones, apetitos, ambiciones y pensamientos. Necesitamos estar seguros de que el Espíritu Santo, viviendo en nosotros, mantendrá el dominio sobre nuestras emociones, sobre nuestros estados de ánimo, sobre nuestra imaginación y deseos pecaminosos. El Espíritu Santo en nosotros mantendrá el dominio del carácter. En fin, el dominio propio es fundamental en la vida cristiana, porque un discípulo es aquel que acepta voluntariamente la disciplina del seguidor de Jesucristo. Por eso las palabras discípulo y disciplina tienen la misma raíz en el idioma original. Nos engañamos completamente si creemos que somos discípulos y no reconocemos que el discipulado involucra aceptar la disciplina del verdadero seguidor de Jesucristo. Pero ¿a qué disciplina me refiero? Vuelvo a repetir, no es al hecho de cerrar los ojos y morderse el labio para no hacer algo que es indebido. No es ese tipo de disciplina. Si para algo necesitamos disciplina en la vida cristiana, es para separar tiempo todos los días, para orar, para estudiar la Biblia y para buscar a una persona para Cristo. ¿Y por qué se necesita disciplina para esto? Porque sin disciplina no es posible. ¿Sabes por qué? A la naturaleza humana pecaminosa con la que hemos nacido
y que nos acompañará hasta el día de la venida de Cristo. A esa naturaleza no le gusta orar, no le gusta estudiar la Biblia, no le gusta buscar a una persona para Cristo. A esa naturaleza le gusta aparentar, mostrar que todo está bien, pero en realidad no le gusta vivir en comunión con Cristo. Pero si no estamos en comunión con Cristo, cualquier virtud que aparezca en nuestra vida es fruto de nuestro esfuerzo humano. No es el fruto del Espíritu. Porque para que el fruto del Espíritu aparezca en nuestra vida, tenemos que estar en Cristo, vivir en Cristo, conectados a Cristo, a través de esos tres instrumentos. Pero sabes que Dios es maravilloso. Él quiere llevarnos a conocer las grandes obras de victoria. Él quiere reproducir en nuestra vida su carácter. Nos acepta como somos, nos recibe. Y como a una piedra bruta nos va trabajando y trabajando. Todo lo que tenemos que hacer es todos los días buscarlo y decirle, mira Señor, estoy aquí separando tiempo para estar contigo porque yo solo no puedo. Mi carácter es duro. Cargo traumas y complejos en mi vida de los cuales no puedo librarme. Ayúdame, púleme, transfórmame. Y Jesús, en esa convivencia diaria con nosotros, va haciendo la obra que nosotros no podemos hacer. Que Dios te bendiga.